Buenas noches, Dios les bendiga. Esto es Radio Casa de Mí. Pues está hablando con ustedes una servidora, Arelia Alvarado. Y bueno, Tony, buenas noches. Y bueno, saludamos a todos los que están aquí presentes. Dios les bendiga. Tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Carito. Carito Valencia es su apellido de casada, pero preséntate, Carito. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina Pérez, pero como dicen, mi apellido ya con casada, Carolina Valencia. Me da gusto estar aquí con ustedes. Espero que sea de bendición. Pues así, yo también espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Y bueno, Carito es pastora de jóvenes, de los jóvenes de Generación Extrema, y siempre está pues muy trabajadora con su esposo Fabián Valencia, siempre están ahí de la mano. Es una enorme bendición para Casa de Misericordia y para los jóvenes de Casa de Mí. Y bueno, hoy está con nosotros y le damos gracias a Dios por tu vida, Caro. Bueno, vamos a estar platicando con Carito en esta noche, que estamos pues totalmente en vivo, gracias a Dios, una transmisión más. Vamos a estar platicando acerca de la vida, pues que en la sociedad han estado llevando las chicas, la necesidad que tienen las mujeres en específico, pues de sentirse queridas, de sentirse amadas, de esas problemáticas que a veces se tienen por no tener una parte paterna que las cuide, que las proteja. Vamos a estar hablando un poquito de eso, pero bueno, queremos un poquito ahondar en el trabajo que Caro hace en Casa de Misericordia, pues porque es bien importante todo lo que Caro ha podido sembrar, ha podido crecer y aprender dentro de Casa de Mí, ¿cierto, Carito? Sí, mucho. ¿Ya son cuántos años en Casa de Mí, Caro? Ya ahorita son casi 8 años. 8 años. 8 o 9 años, más o menos. Y has estado trabajando bien pegados obviamente con los pastores de Casa de Mí, en cada trabajo que se ha abierto, ¿no? En los encuentros, en los lanzamientos, sí. En cada actividad que Casa de Mí ha estado llevando ya por 11 años, gracias a Dios, que estamos celebrando aquí en este mes de octubre, estamos celebrando el aniversario número 12 de Casa de Misericordia. Y bueno, Carito de esos 12 años ha estado 9 años en Casa de Misericordia. ¿Qué ha sido para ti, Carito? Casa de Misericordia, ¿qué ha sido para tu vida? Porque fue un parteaguas bien importante, ¿no? Sí, creo que es como, muchos lo vemos como el antes y el después de, como el volver a nacer, el volver a comenzar y realmente vivir una vida sana y saber que no es necesario tener que hacer algunas cosas para sentirte completa, ¿no? Lo que puede llenar tu vida solamente y que te puede dar esa plenitud en tu vida es Dios. Y cuando tú conoces y empiezo a conocer en Casa de Mí, pues para mí fue así como que, puedo hacer esto. Y me siento bien, o sea, soy yo. A encontrar un lugar, encontrar todo lo que ser parte de algo, ¿no? Y para mí el poder trabajar en Casa de Misericordia es un gran privilegio. Trabajar, obviamente, son mis suegros, muchos pueden decir, son tus suegros, pero no es cierto. Y además con mayor, ¿qué podríamos decir? Con mayor honra el hecho de que siendo nuera, a veces no es tampoco tan fácil, ¿no? Estar pegado a la familia política y sin embargo Dios conquistó tu corazón, Caro, para estar dentro de. Sí, la verdad es que yo le doy muchas gracias a Dios por mi familia. Yo le he dicho a Fabián que para mí Adrián y Betty son como mis papás. La verdad es que los amo mucho, los estimo mucho y eso me lleva a saber que honrarlos de alguna manera por todo lo que han hecho, porque también el hecho de haber llegado, ellos fueron usados por Dios para que pudiera yo conocerlo y el hecho de saber que vivir con ellos, el vivir así bien apegados y decir, viven esto, viven el otro, como yo no puedo hacer más, ¿no? Y trato de hacer lo más que puedo, no me gusta nunca decirles no, y no es, muchos podrían decir, es que barbera, no, sino porque es como el decir, ¿cómo te vas a limitar, no? ¿Cómo vas a limitar el poder de Dios? A veces no tengo ganas, pero digo, al final estamos trabajando para Dios. Y esto de trabajar en la iglesia es bien padre,
y es algo que sigue reforzando tu relación con Dios, ¿no? Dice la palabra que por sus frutos los conocen. y también ahorita se me viene que la fe sin obras es muerta. Y es real, porque si tú no sigues trabajando áreas en tu vida, ayudando a la gente, es como si nada más estuvieras obteniendo tú, ¿no? Y esto me ha ayudado también a mí, es parte de un proceso. Y es parte de mí también, no puedo estar quieta. Es como ese lado que te está haciendo falta, ¿no? Yo creo. Y es algo bien bonito porque, digo, no eres cualquier persona. Yo creo que Dios dispone a las personas necesarias para su obra. O sea, no es tanto el hecho de que no pueda usar a cualquiera, ¿no? Él puede usar a cualquier persona. Pero ciertamente también él ve hasta perfiles, ¿no? Ve que seas la persona idónea, pero porque también hay en él un amor tan grande hacia nosotros como seres humanos, que nos coloca en el lugar perfecto, que nos coloca en el lugar adecuado, ¿no? Y yo creo que para la necesidad que tú tenías en ese momento de Dios, te colocó en el lugar preciso, te colocó en el lugar adecuado para que tú pudieras crecer, pudieras madurar. ¿Y qué ha sido para ti todos estos años? Porque eres una chica que obviamente no conocía nada de Dios y de repente fue como empezar a descubrir, como bien dices, un mundo nuevo, una vida nueva. ¿Qué ha sido para ti todos estos años, Carito? Yo creo que han sido los mejores años de mi vida. Sin duda, como dices, Dios sabe cómo hacerlo, simplemente no cambia nuestro... es que no puedo explicarlo, lo tengo, pero es como si Dios usara todo lo que Él ha puesto en ti, pero no cambia para usarlo en su obra. Simplemente usarlo bien, darnos dirección en ello, ¿no? Ajá, y no hacerlo como al aventón y simplemente porque realmente a veces vivimos nuestra vida como un papalote, ¿no? A ver a dónde voy. Pero creo que aquí Dios es así como si Él hubiera tomado tomó el control de mi vida y haberme enfocado y haberme dicho, vamos a hacer esto. Y para mí es algo que llenó mi vida, llenó lo que yo necesitaba, y me dio una identidad, una paternidad, porque recuerdo que cuando yo llego a la iglesia, la primera palabra que me dicen, Dios te va a adoptar. Dios es padre de huérfanos, esposo de viudas, no están solos. Y entonces para mí fue así de... Sí, y aunque muchos nos cuesta trabajo el que te digan, yo le decía a Dios, házmelo sentir. Realmente apapáchame como nunca nadie me ha apapachado, de tal manera que yo me pueda sentir protegida. Dios dio también esa protección que necesitamos, ¿no? Como todo ser humano y más como mujer, ¿no? Porque yo como tal no tuve un papá, ¿no? Que te guiara diciéndote, no hagas esto, deja de hacer esto está mal, no hagas esto con los hombres, esto se ve mal, ¿no? Siempre fue así como una riña con mi papá de decir, no, voy a hacer más que tú, voy a hacerte enojar, no voy a hacer esto más, pero cuando cuando llego a la iglesia y Dios da esa paternidad, esa identidad, me hace sentir como nunca me había sentido, realmente como una princesa. Eso es lo que Dios hace, hacerme sentir realmente como una princesa, y el saber que no valgo por lo que soy, por lo que tengo físicamente, sino por cómo Él me ha creado, cuáles son las cualidades que Dios ha puesto en nosotros, y que eso así como que me hacía sentir de, no importa cuánto me pinte, no importa qué sea lo que me ponga, Dios me ama así, y no importa, normalmente tratas de entrar en un grupo, ¿no? Parte del ser humano es entrar en un grupo y tratar de ser parte de, y nunca eres tú. Esa es la realidad, nunca eres tú. Pero cuando yo llego a la iglesia, eso es también algo bien padre, que Dios te hace sentir, te hace ver la realidad y te hace
confrontarte contigo mismo, ¿no? Y decirte, ¿por qué hacías esto? ¿Realmente te gustaba? Y te sorprendes porque hacías cosas que decías, simplemente lo hacía por entrar, ¿no? Ajá. Y luego lo peor es que te das cuenta que Dios es alguien que nunca te va a dejar. O sea, que Dios siempre va a estar firme contigo. Pases lo que pase, seas quien seas, aunque le llegues a fallar. Y eso fue padrísimo para mí cuando lo entiendes, que dije, Dios nunca me va a dejar. O sea, nosotros podemos fallarle, nosotros podemos hacer lo que sea, pero Él sigue buscándonos, ¿no? Y sí, y eso a mí me marcó mucho y eso hizo que yo pudiera saber y poder realmente sentirlo, ¿no? Decir, él es mi papá, porque yo decía, mi papá nos dejó. Cuando él nos deja, algo que yo tenía muy con él es que nunca tuve un papá como tal. Siempre fue así como la riña. De hecho, las últimas palabras de él cuando se fue así como que, ¿sabes por qué seguí aquí en la casa? Y yo me quedé así de, ¿por qué? Decía, sigo aquí en la casa por Alan, no por ti, ¿eh? Y entonces fue así como que ya se iba de la casa, o sea, ya se iba a ir para Estados Unidos y te quedas así como que, qué bonita despedida. Y para mí era algo que estaba muy marcado, ¿no? Y cuando Dios te dice, yo he dado naciones por ti, yo te he creado, un Dios tan detallista que creó cada una de las cosas, cada uno de los detalles en tu vida, y eso es bien padre y te marca, ¿no? Y eso hace también cuando tú realmente entras a esa intimidad con Dios, es cuando realmente te marca, claro. y es difícil que puedas volver atrás, ¿no? Sí, porque es importante que cuando ya Dios te ha mostrado un propósito, tú creas en el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo me imagino que como esposa de ministros, tanto de tus suegros como de Fabián, que estuvieron desde que los conociste involucrados en la iglesia, metidos en el trabajo, o sea, como que hay un punto en donde dices, para ellos es fácil porque ellos vienen de ahí, ¿no? Pero para mí no es fácil porque yo vengo de otro mundo, vengo de otras cosas. ¿Qué tan complicado fue para ti en ese sentido, Carito? Sí. Ay, no, súper difícil, o sea, digo, dentro de todo era normal, porque, imagínate, era un estilo de vida totalmente diferente, ay, no inventes, fue súper raro, y así son los planes de Dios, al final se cumple el propósito de Dios. Recuerdo que primero, cuando yo conozco a Betty, con Betty es la primera que tengo el primer contacto. Ya escucharon la historia de mi mamá, de Alan, de que en lugar de contar su testimonio viene a contar el mío. No, qué caro. Ajá, le digo, yo sí voy a pedir que los demanden, ¿eh? ¿Por qué no entraron al evangelio por ustedes y no por mí? Y entonces recuerdo que llego con Betty y yo le digo a Dios, si realmente existes, porque yo llego así en depresión total, literalmente, dice Fabián siempre que platica eso, me dice, Caro, es que estabas mal, de verdad que estaban ellos, ahí era el hogar de refugio, en ese entonces de jóvenes, como siempre Fabián, ya sabes, ahí. Y recuerdo que ese día, así estaban orando, y dejaron de orar y todos así. Y yo, imagínate, no me había bañado, estaba toda greñuda, imagínate así como Ajá, sí. Venías toda elegante ese día. Lo mejor de mí salió en ese momento, toda así hinchada porque lloraba y lloraba y lloraba, y entonces llego y le dice a mi mamá, ella es por la que habían estado orando, ya la traje, ya Dios me la devolvió, ¿no? Ajá. Y entonces llego con Betty y yo dije, Dios, ya me cansé de buscar salida, o sea, realmente mi actitud era algo así como de fracaso, ¿no? Sí. Y entonces empiezan a platicarme, a decirme, pero realmente
O sea, aunque eso apenas lo van a saber, córtenle. Ay, hay que editar esa, no está en vivo, no se puede editar. No, piénsalo bien, Caro. No, recuerdo, pues obviamente iba mal, por más que me decían, no podía entender. O sea, de esas veces que escuchas bloqueada, y ¿no? dices, ¿qué me está diciendo? Y recuerdo que me dice Betty, vente, vamos a subir a mi cuarto. Y yo dije, Dios, ayúdame, o sea, ayúdame. Si realmente existes como dicen, de verdad, háblame a través de ella. Algo que nadie sepa más que yo. Y de repente me empieza a decir, paz, así todo me empieza a soltar. Y yo así de, bueno, no era para tanto, que tampoco que supiera mi vida, no, era algo chiquito. Chiquitito nada más. Y entonces ya recuerdo que así como que yo dije, no, sí saben, súper sorprendente. Y empiezo a hacer como un proceso donde esta Betty un día así yo llego llorando porque vuelve a regresar parte de mi pasado donde obviamente por todo lo que paso, por lo que llego a la iglesia como tal es porque abusan de mí sexualmente. Entonces vuelve a regresar esa persona en ese transcurso y me dice, ¿sabes qué? Dice, me da gusto que si no estás conmigo, me da gusto que por lo menos tienes SIDA. Y entonces para mí fue así como de, ¿cómo? Ya estoy conociendo de Dios, ya estoy en un proceso, ¿por qué Dios otra vez? ¿No? Así como preguntándote, ¿qué está pasando? ¿Por qué otra vez tenemos que regresar a esto? ¿No? Recuerdo que llego así llorando porque también, pues obviamente pensaba que estaba embarazada. Yo le decía a mi mamá, yo sé que está mal, pero yo no quiero tener un hijo de él. Yo no es algo que yo anhele. Le decía a mi mamá, es que Caro, vas a pecar. Le digo, pues sí, le digo, pero ¿cómo lo voy a aceptar si es algo que me va a recordar cosas malas? Obviamente te estoy hablando de que fue un mes más o menos en lo que transcurrió, ¿no? Donde yo totalmente corté con todo lo que tenía, pero literalmente así corto con todo. Yo dije, yo me voy a meter bien con Dios, o sea, Dios ya me demostró que sí es real. Dije, no me cuesta nada, así como creí en muchas cosas, ¿por qué no voy a intentarlo acá, no? Dejé totalmente todo, mis amistades, tiré mi teléfono, yo dije, me van a marcar. Y sí, llegué a mi casa, suena el teléfono, pero en el momento es ahí donde te das cuenta, ¿no? Que tus amistades nada más están, según son bien fieles contigo, todo el momento, no, vamos a tomar, vamos a drogarnos, vamos a hacer esto, pero en el momento fuerte, quién sabe, yo ni la conocía, yo ni sabía quién era, ¿no? Y justamente cuando saben que regreso, me vuelven a marcar, Caro, es que queríamos ver si vas a una fiesta, entonces yo le dije, mamá, no puedo. Vamos a tirar el teléfono y mi mamá, sí, Caro, si tú me lo dices, yo te ayudo. Lo tiramos, mi mamá me negaba cuando me iban a buscar. Yo dejé de vestirme como me vestía, empecé a decir, yo tengo que cambiar totalmente todo, no vuelvo a tomar ni una gota de alcohol, nada, yo empecé a romper todo, yo le dije, yo voy a hacer mi parte y tú vas a hacer lo sobrenatural, dije, yo voy a hacer lo que puedo, y recuerdo que ese día que llego así mal con Betty y le digo, me siento mal, y agarra y me abraza y me dice, Caro, si tú fueras mi nuera y tuvieras un bebé de alguien más, yo lo amaría como si fuera mi nieto. Y entonces fue así como que me quedé de que le digo, pero me siento mal porque sé, es una parte de mí que está luchando y diciendo, estás haciendo algo mal. Y otra parte de mí que está diciendo, hazlo porque no lo vas a aceptar al final. Y era así como una lucha mía. Y entonces para mí eso, así como ella me hablaba y que me lo dijo, y la verdad es que mi mamá tuvo también mucho que ver. La verdad es que ahora que hablaba, no sé, el domingo que hablaba el pastor sobre... sí, hermosa predicación. Que la tienen que ver en YouTube, de verdad, con el pastor Ernesto. Está padrísimo. Está hermosa esa predicación. Sí, definitivamente. Y yo soy muy mala para los nombres. ¿El pastor? Ajá, pero de la que estaba hablando. De esta. Ay, se me fue el nombre. Sí, de Sara y de esta. No, de la. Agar, perdón, sí, Agar. Cuando yo hablaba cuando hablaba él de Agar, yo le decía, así cuando él estaba hablando, yo me imaginaba a mi mamá en esos momentos y yo le decía, mi mamá fue más valiente que Agar.
Y yo decía, sí, mucho de lo que ahora soy es por eso que yo siempre les digo a los papás, digo, o sea, no podemos exigir más de lo que nosotros como papás no estamos dando. Claro. Y mi mamá era de las personas, ella empezó a estudiar en el proceso donde yo empecé a ir a la iglesia y ella me decía, Caro, no puedo llevarte y recogerte, pero te llevo y te quedas ahí con Betty y regreso por ti rápido. Y yo les decía sí, y era así de que iba, parecía pirinola mi mamá de aquí para allá. A veces, hablando de que teníamos una economía, la verdad es que bien, teníamos más de lo necesario, se podría decir, y de repente a no tener nada, porque mi papá se va, deja a mi mamá pues nunca había trabajado, tiene que empezar a trabajar, pero para trabajar, su primer trabajo fue de intendencia, entonces para todos era así como un cambio drástico en nuestras vidas, y yo al ver todo eso que hace mi mamá, para mí era así como decir, ¿cómo voy a defraudarla otra vez, no? ¿Cómo voy a seguir haciendo esto? Entonces recuerdo que empieza a pasar todo ese proceso, pues desde ahí yo sentía que Dios me llevaba como acelerada, ¿no? Como de que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y empiezo a cuando empiezo a andar con Fabián tiempo después, empezamos a andar novios y ya hay Fabián otro aprovechando cambio. la situación, qué barbaridad. Sí, evangelizando. Justamente. No. Él tenía novia. ¿Qué crees? Válgame el Señor. Justamente cuando yo llego, él tenía novia. Pero no era de Dios. No era de Dios. Sí, evangelizando. Ajá, no. Que aclaren, que aclaren. No quieren que haya malos entendidos aquí. Ya pasando tiempo, pues él pasa un proceso con ella, que también ya lo platicó y así, ya no quiero hablar de eso. No, ya, ¿sabes qué? Ahora por mí antes de seguir. Ahorita sí, vamos a administrar, perdón. No, él pues ya deja de andar con nuestra chica, y obviamente ahí es otro proceso para mí, porque normalmente estás acostumbrado de que un noviazgo, de que va y te buscan, y están todo el tiempo juntos, salen, hacen, y aquí era así de que Fabián me decía, Caro, voy a mi ensayo, no puedo regresar porque ya salgo tarde, y yo así de, ¿cómo? Sí, o luego iba conmigo y no te puedo ir, ya me tengo que ir porque tengo junta, ya tengo que hacer esto, y yo así de que nunca me habían hecho esto. O sea, no puedes estar 5 minutos conmigo. Ajá, yo así como que, ¿qué? O luego así de plano, así a mí me cancelaba y me decía, Caro, no alcanzo a llegar porque necesito llegar a la iglesia. Y yo así como de que, obviamente, pues es un choque en tu mente, ¿no? De que, ¿cómo? Y al mismo tiempo yo decía, pues sí, y me acuerdo así cuando Betty me decía, tu mejor aliado es Dios, Caro. Dice, si en un futuro quieres casarte o quieres tener novio, dice, tu mejor aliado es Dios. Dice, preferible que se meta con Dios a que esté contigo. Y yo decía, sí, cierto. Y yo le decía, sí, vete, órale. Con mucho gusto, vete. Sí, no, o sea, sí fue como una vida bien diferente, como bien dices, ¿no? Porque como mujeres, y bueno, es parte de lo que seguimos tratando con Carito, como mujeres queremos esa super atención, ese super cuidado, los super detalles, que te lleven aquí, que te lleven allá. O sea, digo, no es que todas sean así, pero es como parte de, ¿no? Sentirte querida, sentirte amada. Parte de una mujer. Sí, no, sí. Pero, o sea, justamente las palabras que te dijo Betty, ¿no? O sea, agárrate de aliado a Dios, porque en Él encontrarás mejores respuestas, ¿no? Para tu vida. Sí, dice, ella me decía, con Dios es garantía. Y entonces yo seguí los consejos y seguí dejando que Fabián, la verdad es que nunca fui alguien, Dios creo que hasta en eso, el proceso que pasé me llevó a que tampoco no era alguien que, no, Fabián, quédate aquí, ¿no? O haz esto, no, sino que yo decía, no quiero vivir lo mismo, quiero algo diferente. Es una experiencia nueva, ajá. Y entonces recuerdo también la primera junta que me invitan porque ya estábamos comprometidos, entre comillas, porque
Bueno, sí estábamos comprometidos, pero antes de esa junta, recuerdo que para mí me daba mucho miedo casarme. Y no era por la persona, vaya. Era por mis traumas que traía, que era así como de decir, no, obviamente vengo de una familia disfuncional, donde mi papá engañaba a mi mamá, donde yo viví todo ese proceso más cerca que a lo mejor que mi hermano, ¿no? Y que era así como de que yo contestarle a las amantes, yo así de que un día así llevarme a una fiesta donde yo sabía que esa era su amante, de repente dice, ella es Claudia, y me quedo así, dije, esa es la que le mandó los mensajes, y yo así de que, qué bueno, y tu esposo sabe que sales con mi papá, y tu esposo sabe que es mi papá agarrándome de, vámonos, yo de la fiesta, ¿no? Y cosas así, ver cómo mi mamá era golpes, y yo le decía a mi mamá, ¿cómo puedes vivir eso, no? Y aunque y tener como coraje con ella también al mismo tiempo, porque de verdad yo no sé cómo aguantaba tantas cosas. Ahora entiendo que ignorantemente se podría decir como que el diablo la tenía ahí atrapada pensando que si ella no salía no iba a salir adelante o que por nosotros, ¿no? Como una protección. Recuerdo que así un día yo me estaba bañando y estaba en el baño y así literalmente entró y la jaló de las greñas así, la sacó así y golpea así. Y yo decía, no puede ser esto, no puede seguir así. Y imagínate vivir todo ese proceso y para mí no era una opción casarme. Nunca estuvo en mí un anhelo de decir me quiero casar. No era parte de mí. Al contrario, yo decía, voy a tener una pareja y así nos vamos a juntar y el día que ya no querramos nada, nos aburramos cada quien por su lado y no hay problema. Tampoco quiero tener hijos porque una era como mi prioridad de mi cuerpo, ¿no? Decir, no, ¿cómo estrías? ¿Cómo engordar? ¿No? Entonces, todo eso influía mucho en el que no quería casarme, no quería tener algo, un compromiso, vaya, por el miedo de también fracasar. Claro. Y recuerdo que un día Betty y Adrián nos invitan a desayunar y nos dicen, claro, queremos platicar, ya sabemos que se van a casar, y justamente iba tomando la mateada y se las escupía así. Digo, ¿cómo? y Betty creo que no sabía, ¿verdad, Fabián? Dice, no, es que sí habías platicado algo, pero no así como tal ya decir que ya nos íbamos a casar. Dice, ya estaba en planes, pero no está ya un hecho. Ajá. Y ese día, a ver. Yo le digo, Fabián, pero yo nunca dije que si nos íbamos a casar. Y recuerdo que él me agarra y me dice, yo voy a hacer lo que tú quieras. Si tú no quieres que nos casemos, no nos casamos. Dice, podemos esperar hasta que tú te sientas bien, te sientas tranquila, vamos a estar orando. Y yo así como que, y de repente le digo, ¿y por qué casarnos? Ajá. Y él agarra y me dice, Flaquita, dice, el casarnos es algo bien importante, dice, porque estás poniendo a Dios en medio de nosotros. Dice, estamos siendo obedientes a Dios. Dice, y eso es lo más importante, Caro. Dice, el no estar casados nos llevaría a ser desobedientes, deshonrar a nuestros papás, deshonrarte a ti. Y yo decía así como que, bueno, tiene lógica, ¿no? Así como que dije, ajá, no, pues sí. Y recuerdo que le dije, está bien, yo dije, Dios, tú no me vas a dejar avergonzada, ¿no? Tú vas a hacer, si tú me has dejado llegar hasta aquí es porque tú tienes un propósito y me vas a respaldar, no me vas a dejar quedar en ridículo de divorciarme. Yo dije, yo no veo eso en mi vida. Y entonces le digo, pues sí, nos vamos a casar. Empezamos a salir, duramos un año de amigos, 3 meses de novios y nos casamos. Wow, totalmente express. Pero era como realmente el propósito de Dios, tanto para tu vida como para la vida de Fabián, ¿no? Era como algo que me gustaba mucho de la predicación de, no recuerdo si fue de este pastor, sí fue de este pastor Ernesto, decía que cuando eran novios había cierto tipo de bendición, pero cuando ya te casabas, dice, de repente como que todo se vuelve mágico, ¿no? La bendición de Dios sobreabunda sobre el matrimonio. Y qué importante era para ustedes como matrimonio el poder
bueno, primero como novios, a lo mejor Fabián en ese sentido emocionado, pensando en los jóvenes, pensando en qué hacer, en todos los sueños que seguramente tenía, ¿no? Pero ya contigo fue como ese plus que se necesitaba para que creciera su propio ministerio, ¿no? Y que tú ibas a hacer esa ayuda idónea tan importante para un grupo de jóvenes, Caro. De verdad que sí. Sí, y de verdad les doy gracias a Dios porque pues en muchos momentos nos pudimos haber topado y nunca nos vimos. O sea, en todos lados andaba él y andaba yo en el mismo lugar y nunca nos vimos. Pero sé que todo tiene su tiempo. Ahora lo entiendo, todo tiene su tiempo. A veces queremos apresurar y echarle una ayudadita a Dios buscando un novio, buscando un esposo con nuestros rasgos como lo queremos nosotras, pero Dios mejora tus expectativas. Sí, claro que sí. Y yo lo veo con mi esposo, la verdad es que soy bien bendecida con él, con lo que él está haciendo, lo que fue una parte muy importante en mi vida, porque yo les digo, llegar al matrimonio no es llegar a que esa persona te haga feliz. Es simplemente una añadidura que Dios pone en tu vida porque tú ya eres feliz, porque Dios ya te hizo feliz, simplemente te está añadiendo algo que tú necesitabas, que Dios creó para ti, ¿no? Y eso es lo que somos ahorita yo y él, y ahorita yo la verdad, cada vez que yo le doy gracias a Dios porque Dios puso en él ese amor, ¿no? Esa pasión. Eso nos hizo que, de verdad, Dios nos ha bendecido tanto, de tal manera que Fabián nunca me faltó al respeto, Fabián siempre fue bien recto conmigo, así de que no vamos a estar solos. Mi suegra fue parte fundamental. ¿Dónde están? Tu mamá no está, ¿verdad? Pero a ver, casi que si alza la mano, avienten humo, para ver que no están ahí. Levanten las manos, no queremos ver haciendo cosas. Sí, no, pero gracias a Dios, ¿no? Y eso nos llevó a poder ser aún más bendecidos, claro, porque fuimos obedientes a él y yo creo que la obediencia trae resultados a nuestras vidas. Y además yo puedo ver en Fabián algo que yo veía que difícilmente a veces creemos que Dios puede crear hombres diferentes, ¿no? Siempre los comparamos con los del mundo, que me van a hacer esto, y chavos, necesitan ser diferentes para que lo creamos también. Y yo veía en Fabián, por decir, yo me acuerdo que un día sí Fabián, él, cuando éramos amigos, eso nos ayudó mucho, por eso es tan importante esta etapa de ser amigos, ¿no? Porque de novios, pues tratas de tapar todo lo malo y hasta, dice Fabián, ¿no? Siempre en sus prédicas de noviazgo, dice, si te echas unos, dice, ahora hasta te aguantas para que no salga, pero cuando son amigos es más fácil ser tú, y eso nos ayudó mucho porque Fabián sabía todo de mi vida, sabía todo lo que había pasado en mi vida, y eso nos ayudó mucho porque no fue el auténtico machista, ¿no? De, oye, yo la verdad, una de las cosas que yo decía, ¿cómo me voy a casar? ¿Cómo alguien va a aceptarme así con todo lo que he pasado, con todo lo que soy ahora? Y yo decía, ¿cómo alguien va realmente, si así, digo, ustedes tan, digo, alguien que nunca ha tenido relaciones, alguien, ¿cómo son así como tachadas, ¿no? De que no, siempre algo hay, ¿no? Ahí encuentran algo malo. Ajá, entonces yo decía, ¿y yo qué me espero, no? Alguien que fue abusada sexualmente, alguien que se estuvo tomando, alguien que se estuvo drogando, dije, ¿qué? O sea, como que yo decía, ¿yo qué ofrezco, no? Era así como el auténtico de, no, yo lo que caiga, yo así, ¿no? Como una mentalidad limitada, vaya, no como una hija de un rey. Entonces, cuando yo conozco de Dios, algo que me trae es eso, decirme, tú mereces lo mejor porque eres mi hija. Yo te voy a dar de lo mejor que tengo. Y entonces, con Fabián recuerdo que un día sí, él me decía, ¿has pensado en casarte? Y yo le decía, la verdad, me cuesta trabajo, yo le decía, mi mente es así como el saber que Dios tiene planes para ti, pero el saber que tu vida es contrario a lo que a lo mejor sería una vida perfecta. Le digo, pero confío en que Dios va a hacer algo. Y él agarró y me dijo, a mí sí me gustaría casarme contigo, aunque hubieses pasado todo eso. Y yo así como que,
órale, ajá, sí, de órale. Y eso es bien padre saber, ¿no? Que hay hombres que pueden honrar a Dios y que pueden ser diferentes, y mujeres que se la creen y que actúan como hijas de un rey realmente, dándose a respetar, vistiendo. A veces pensamos que mientras más sexy te veas, más vas a atraer a los chavos, ¿no? Pero no, la realidad es que tú tienes que ser, yo entendí algo, que la mujer más cotizada es la que más se ha dado a respetar. Yo le digo a Fabián, ahora con Camish, le digo, Camish, si tú te das a respetar, los niños van a decir, órale, Camila no es igual a todas, Camila sí es una hija de Dios. Y le digo, Camish, esas son las niñas que más quieren para casarse, les digo, porque son las niñas que valen y que realmente están honrando a Dios, ¿no? Que están diciendo, soy hija de Dios, y que realmente no solamente lo están diciendo, sino que lo están haciendo. Ajá. Entonces, yo parte de mí era eso lo que yo quería, honrar a Dios, honrar a mi papá, porque yo decía, una vez a mi papá pues lo deshonré, ahora yo quiero realmente honrar a mi Padre Celestial, y yo decía, yo lo quiero honrar. Y cuando pasó todo esto y realmente acepto casarme con Fabián, eso es lo que pasa. Para mí fue como honrar a Dios, ¿no? Bueno, después de ahí recuerdo que una de las cosas que Fabián me pide, ya comprometido, es que vaya a una junta de líderes. Y obviamente pues tú oras en tu casa, tú haces lo que tú puedes en tu casa, en tu intimidad. Pero recuerdo que llego a esa junta y justamente dicen, pues vamos a pasar a orar, que pasen ciertas personas, voy a decir unas personas que pasen a orar por estos motivos, ¿no? Ajá. Y yo así hasta atrás, así como escuchando y diciendo, a ver cómo oran, ¿no? Ajá. Y de repente dicen, Caro, ven, acompáñanos a orar, y yo, como esas veces que quisieras como la de Crunch, ¿no? Aplázame, no quiero entrar, no quiero hacerlo. Y entonces pasé. Y justamente soy la última, pero imagínate, me ponen como en los que estaban en potencia ahí. Ajá. Que estaba Mari, la esposa de Rubén. Ajá. Estaba Lalo y Patti, y yo. ¿Y tú? Y yo. ¿Qué voy a decir? Sí, literalmente era así como de esas veces que estás analizando y memorizando la oración, ¿no? A ver, déjame acordarme cuál fue la última que escuché. ¿Qué citas tengo que mencionar? Y empiezan a orar. Uh-huh. Y empiezan a orar. Y recuerdo que así todos iban pasando y yo decía, ya sé cómo voy a orar. Y cada vez que pasaba otro, ya es otra nueva palabra. Amén, y gloria a Dios, y aleluya. Sí, pero justamente acaban y dice la última persona, amén. Y yo digo, Dios, y todo así, totalmente me bloqueo. Literalmente no me salió nada. Y dije, Dios, te pido por todo lo que los demás oraron, amén. Dios te hicieron, gracias por el puchero, como Bart Simpson. Y para mí fue así como decir, qué ridículo hiciste, Caro, no abras los ojos. Y hacen así como una mención de que si notan quiénes se han leído la Biblia y quiénes no, y fue así como que chin, así como de no manches, ¿qué dicen, no? Y para mí fue como desafiante. La verdad es que fue así como de decir, ¿cómo no lo pudiste hacer, Caro? Has estado orando, has estado haciendo, ¿y cómo no pudiste orar allá enfrente? Yo decía, Dios, es que me puse muy nerviosa, no podía hacerlo. Y después así, cada persona así llegaban, ya sabemos que te vas a casar con Fabián, qué honor, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a ser la nuera de los pastores y así. Y eso a mí, quieras o no, me ponía así como que, bueno, voy a ser la nuera, no pude ni orar. Y era así como decir, Dios, ¿cómo me estás escogiendo a mí? ¿Por qué tantas personas habiendo aquí? Y yo que llevo cuánto tiempo, no puedo orar, no puedo esto.
Y fue así como el decirme, y entonces recuerdo que así venían a mi diosa que llama Capacita. Y yo decía, pues sí, pero no lo veo. Así como que yo misma, así como me confrontaba, y yo decía en mi charla con Dios, me decía, Dios, pero yo no lo veo. ¿Por qué me digo aquí en ridículo? Con todos los Sí, yo hermanos decía, que no, saben. no puede ser esto. Y recuerdo que así empecé, pues obviamente eso me llevó a mí a tener que buscar más de Dios, a tener que leer, hacer, no, A no conformarte con lo que tenías. ajá, O que tenías un novio cristiano que sabía mucho de la Biblia, sino que te hizo tener una intimidad con Dios más profunda. Y además así como que a veces hasta me desesperaba que me hablaran así de que te vas a casar con tal persona, ¿no? Así. Y yo decía, sí, pero es Fabián, al final es Fabián, porque siempre me tienen que poner como en ese de... y quieras o no, era una gran responsabilidad el hecho de saber, yo sé que no, porque nunca lo hemos hecho, ¿no? Como por apariencia. Y yo decía, Dios, yo quiero ser alguien real, ¿no? Yo no quiero volver a caer en lo mismo de tratar de ser alguien que los demás quieren. Yo realmente quiero ser quien soy, quien tú has creado. Entonces, eso me llevó así como a decir, calma. No importa, yo te voy a llevar como tenga que llevarte, tú no te presiones, ¿no? Casi. Pero eso me llevó a poder experimentar, la verdad, una relación con Dios más fuerte, donde inconscientemente me empezaban a buscar, ¿no? Así de que, oye, Caro, es que me pasa esto, oye, me pasa esto. Y los que más se me empezaban a hacer caer eran los de mi familia. Eran así como mis primos, de que, Caro, tengo primos que todos son mayores que yo, soy como de la generación más chiquita. Entonces el hecho de que tus primos se estén acercando a ti, que tu tía te vaya a pedir ayuda para que tu primo vaya a la iglesia, yo decía, sí está pasando algo, o sea, realmente están viendo algo en mí, algo sí está pasando, Dios está haciendo algo a través de mi vida, ¿no? Y que la familia esté llegando y que estuviera así, eso como que empezó a mí en empezar a olvidarte de lo menos importante y ocuparte de lo importante realmente, ¿no? Y entonces, cuando yo me caso con Fabián, es una responsabilidad aún más grande porque como tal no teníamos aún el nombramiento como pastores, ¿no? Simplemente teníamos un hogar de refugio, estábamos ahí trabajando con ellos, seguíamos todo lo que ellos nos pedían. Sí, lo hacemos con ustedes, con mis suegros, nuestros pastores. Después yo decía, Dios, ¿cómo realmente se haré ya en la batalla? No sé, ya entrando, ya viene en lo que tenemos que hacer. Y recuerdo que en el primer encuentro que hacemos, muchos podrían decir, ay, pero es que como es la nuera, por eso lo hacen, ¿no? Pero yo siempre he intentado que mientras menos tengan que hablar de ellos o de pensar que ellos son como injustos, ¿no? Y realmente trato de hacer las cosas bien y no, una es honrando a Dios, porque yo creo que Dios se merece lo mejor, que hagamos lo mejor para Él. Y una de las cosas que recuerdo que para mí fueron como un parteaguas para mi vida, en el encuentro, donde vamos al encuentro y y en el encuentro, obviamente nosotros lo vivimos en otro lado, no lo vivimos ahí en casa de mí, ¿no? Porque fuimos los primeros, los pioneros en una de las cosas que hubo un pequeño error técnico aquí. Somos los pioneros. Entonces, cuando Dios me empieza a hablar y empieza a sanar heridas que habían en mi vida, eso también es increíble cómo hay cositas que pueden como obstruir que Dios esté fluyendo en su totalidad en ti, ¿no? Porque tú misma ni siquiera es que Dios no quiera hacerlo, sino que tú misma no lo permites. Entonces eso me que hay llevó, muchas cosas que te traban el pasado, el no sentirte 100% respaldada, ¿no? Porque dices, es que como yo, ¿no? Todas esas cosas que te son estorbo en el momento. Sí. Y entonces empiezo como a descargar y y recuerdo que tiempo después así
nos dice, no, nos nombran como los pastores de jóvenes. Como tal no habíamos recibido un nombramiento, pero así la gente de repente llegaba y nos decía, pastora, pastor, y yo decía así como que, o muchos nos miraban, ¿no? Así como que ustedes pastores. Ay, así. Y más porque como que dentro del cristianismo ya se ha hecho como ¿cómo decirlo? Como que normalmente pastores de jóvenes ya son gente adulta, ¿no? Es así, y lo he visto más porque cuando salimos o así y convivimos con los pastores de jóvenes, son mucho mayores que nosotros y es así como que a veces así de ellos, ¿qué nos van a enseñar o qué van a hacer? Y y todo eso como que te va enseñando y al mismo tiempo te va forjando, ¿no? Tu carácter, tu fe crece mayor porque ves que no importa la edad, Dios puede usar a cualquiera, a la edad que sea, y eso es bien padre y eso es lo que Dios así como que te lleva a esforzarte, ¿no? Entonces la palabra, no, esfuérzate y sé valiente. A buscar más la preparación, a buscar más el respaldo de Dios, aunque sabes que lo tienes, pero hay una parte que te dice que te tienes que esforzar más, que tienes que creer, que tienes que ser más proactivo, ¿no? No nada más decir, sí creo y dejarle todo el trabajo a Dios, ¿no? Sino que esforzarte más. Vamos a tomar un tiempecito para anunciarles nada más que bueno, nuestros servicios en Casa de Misericordia son los días viernes a las 6:30 y para recordarles también que los domingos estamos a las 11 de la mañana, estamos en República Federal del Sur y ahí muy cerquita del Metro Peñón Viejo, ahí por donde está el puente del 14, ahí luego nos pueden ver, somos Casa de Misericordia, y bueno, nos pueden encontrar también por Casa de Misericordia en YouTube, ahí tienen todas las prédicas, todos los videos que pueden ustedes ver, y en Radio Casa de Mí, pues también ahí nos pueden escuchar con todas las grabaciones que tenemos de ya más de un año de estar aquí al aire, gracias a Dios. Y bueno, también nos pueden encontrar en Facebook como Tony LS, como Esther Ávila Izquierdo, como Arelia Alvarado Rangel, su servidora, y bueno, ahí estamos para servirles. Muchas gracias por siempre pues estarnos escuchando, y bueno, ahí cualquier comentario que quieran hacerlo, pues ahí lo pueden hacer con libertad. Y gracias a Dios pues por la vida de Carito que está aquí con nosotros, han sido de mucha bendición, aún para nuestras vidas, como bien lo dices, Caro, aunque sean jóvenes, de verdad ver es como un general de todos, o sea, es como un ambiente general, que tiene desde la cabeza, y como dice la palabra, que va desde la cabeza y corre hasta el borde de sus vestiduras. O sea, cada uno de nosotros en Casa de Misericordia nos sentimos bendecidos, primeramente por el líder que Dios puso en Casa de Misericordia, que yo creo que es una persona que es sensible a la voz de Dios, pero que también hay algo que me gustó mucho, por ejemplo, ahora que estuvimos en el Congreso de Join, yo les decía, aquí se respira un ambiente de seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? Seamos honestos. Yo creo que es bien importante en la vida cristiana y es algo que me gusta de ustedes, admiro de ustedes, es esa parte de seamos honestos. O sea, cada uno de nosotros tenemos dificultades en la vida, cada uno de nosotros vive un día a día. O sea, no es como que todo el tiempo estoy levantando mis manos y cantándole al Altísimo, sino que soy una persona normal que tiene, o sea, problemas, que a veces tengo falta de, no sé, necesidades económicas, que a lo mejor tengo pues enfermedad y también me preocupo, no sé, tenemos a lo mejor algún problema económico, o sea, hay de todo, ¿no? Pero es algo que a mí me gusta de ustedes porque creo que son personas muy honestas en ese sentido. Como tú bien lo decías, Caro, al principio, creo que algo que Dios te hizo sentir, sé honesta con lo que quieres, sé honesta con lo que tienes, sé honesta, necesitas a Dios, ¿no? O sea, el principio de tu vida es que primero Dios, que Dios cubra cada parte de tu vida, que Dios cubra cada necesidad. Y como bien lo dice la palabra, o sea, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? El temerle a Él, el vivir apartado
de todo lo que te aleja de Dios, para poder realmente tener una vida en común con Dios, una vida que realmente sea de progreso, una vida que en verdad tenga éxito, una vida que en verdad dé fruto. Porque si no es como estar sembrándole a la nada. Pero cuando tú has estado sembrando de una forma correcta, ¿no? Con cada una de las reglas que Dios pone, con cada una de las cosas que Dios te pide, con cada una de las cosas que vas cubriendo día a día, no porque seas perfecta, pero sí en el sentido de decir, es que no me gusta hacer esto porque no quiero desagradar a Dios. Es que creo que tengo que ser consciente de eso, ¿no? Y eso te ha, o sea, como Casa de Misericordia, nos ha hecho crecer. Y ustedes como líderes, pues han sido esa parte esencial para Casa de Misericordia. El trabajo con los jóvenes, Caro, ha sido como de mucho progreso en muchos sentidos. Algo que me gusta, fíjate, me acuerdo cuando entramos a Casa de Misericordia, dije, fíjate, cuando entramos a Casa de Misericordia, hace más o menos ya tendremos como 5 años, creo que entramos a Casa de mí, más o menos. Recuerdo que hicieron un congreso o confraternidad, no sé exactamente cómo fue, y hasta invitaron a este hermano, al rapero que estuvo apenas, ¿cómo se llama? A Marto. Fui a ese evento, ¿no? O sea, es un evento gigantesco que hicieron, hubo feria y un montón de cosas, ¿no? Pero yo he visto una evolución, y de hecho Fabián lo comentaba en alguna ocasión, en donde de ir a mucho, Dios los llevó a menos. Ahora de verdad Join fue algo impresionante para mí. Todo lo que Dios nos dio, porque yo también fui parte de en Join, una cosecha de algo que esperaban de hace tiempo, ¿no, Caro? Yo veo a los jóvenes que están siendo discipulados por ustedes, jóvenes que están pegados a ustedes, y de verdad es hermoso ver la cosecha, porque es como una canasta de manzanas hermosas. Y de verdad que dices, es que no hay una sola que pueda decir, es que está podrida. No, yo creo que no. Yo veo a los jóvenes y estoy realmente impresionada y estoy pues agradecida con Dios por ser parte de Casa de Misericordia, y de verdad, Caro, son una gran bendición para Casa de Misericordia. ¿Cómo viste este congreso? ¿Cómo lo viste en esa parte, no? Es decir, ¿cuánto hemos madurado? No, pues todos los jóvenes en la persona creo que han madurado en todos los aspectos. Decíamos que el lema de este congreso era con excelencia, ¿no? Y intentamos, lo digo porque al final creo que aunque nosotros nos esforcemos, Dios hace su voluntad. Y creo que algo que hacía falta y que creo que es lo que marca en cualquier congreso, lo platicábamos, tenemos en los martes junta con los chavos, y algo que decían algo que marcó, normalmente casi siempre decíamos, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro. Ahora lo que sobresalió, lo que destacó es la presencia de Dios. Fue impresionante ver cómo los chavos estaban siendo tocados, cómo no solamente porque algo que nunca somos así como que en nuestra iglesia es esto, ¿no? Nuestro círculo, vaya, sino que el ver que otras iglesias puedan ser parte de esto. Yo sé que Dios está en todas partes, pero a veces necesitas como esa frescura, ¿no? Esa hidratación que necesitamos como iglesia, y que hubiesen podido ir y encontrarla. Es una gran satisfacción poder haber sido instrumento de Dios, ¿no? Y no, pues qué te digo, los chavos los amamos, ¿sabes? Son parte de nuestras vidas, nos dolemos con ellos, se duelen con nosotros, cada uno de ellos tienen una cualidad bien padre. Los chinos, ¿no? los queremos mucho, Blanquita y Caro, nuestros hermanos, Alicia, Daniel, Michelle, Alan, todos son parte de esto, y creo que parte de nuestra maduración son ellos, porque ellos son de los que es que esto, ¿por qué hicieron esto? Y así como nos aman, dice que a que se le ama se le corrige, ¿no? Y ellos, así como nosotros hemos podido ayudarles, ellos nos han ayudado mucho y han sido parte de lo que ahora hemos estado creciendo, y aún yo creo que Dios
es lo que está haciendo en toda la iglesia, ¿no? En particular, como limándonos, como ir puliendo parte de nuestras vidas. Y como decías, no anhelamos multitudes por querer ser mira, en Casa de Misericordia son así. No queremos que nos vean por las multitudes, sino que nos puedan ver y que puedan admirarse por la presencia que se siente, la presencia de Dios ahí, porque seamos ejemplo. Y ser ejemplo de verdad de que no somos perfectos, pero Dios nos ama a tal grado que en verdad nos quiere ver mejor cada día, nos quiere perfeccionar cada día más. Caro, de verdad fue un placer. No pudimos platicar tantas cosas, pero de verdad yo le doy gracias a Dios porque yo sé que fue un tiempo rico. Sé que quien nos vuelva a escuchar va a recibir mucha bendición con muchas cosas que comentaste, muchas cosas que nos dijiste. Y de verdad deseamos que así sea. Y bueno, Carito, nada más para terminar, nos gustaría que hiciéramos una última oración. Eres todo un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que quiere realmente, que se deja, ¿no? Que se deja. Eres como esa vasija de barro que se dejó moldear por el Señor y que sigue haciendo el proceso en ti como lo está haciendo igualmente en cada uno de nosotros, pero de verdad eres ese barro que se está dejando formar, ¿no? Como dicen, flojitos y cooperando con el Señor, y es algo real, ¿no? Sí. Debemos de dejar que Dios sea todo para nosotros. Una última palabra, Carito, para que después ores por nosotros, por los que nos escuchan. No, pues yo creo que algo que tenemos que aprender y que eso nos ha ayudado mucho en lo personal es, no vamos, como decías, no somos perfectos, pero el ser obedientes a Dios es más fácil ser obedientes a intentar buscar la perfección, ¿no? Y cuando nosotros hacemos eso, es lo que nos ayuda y nos sostiene, es como nuestro fundamento. A veces cuesta un buen de trabajo, ¿no? El poder ver, no tenemos que ser piedra de tropiezo también para otras personas que están creyendo, y eso es algo que también nos pesa mucho. En lo personal yo decía, Dios, no quiero ser la piedra de tropiezo para alguien más, y quiero que puedan ver a mí, como decías, a alguien que creyó en ti y que, como dice tu palabra, ¿no? Que escogiste de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y creo que algunos lo podrían tomar así como que, ¿cómo te crees vil y menospreciado? Pero la realidad es esa, ¿no? Que Dios escoge de lo más vil y menospreciado para que puedan ver su grandeza, porque de otra forma no sería tan visible. No, porque Dios no necesita de multitudes, Dios necesita de unos pocos para que su gloria sea la que en verdad resalte, ¿no? Y solo es creer, y confiar en que el que confía en Dios no quedará avergonzado. Pues bueno, Caro, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo a Esthercita, que esperábamos que llegara y ya no sería tan visible. No, porque Dios no necesita de multitudes, Dios necesita que esperábamos que llegara, pero no llegó, perdón. Pero bueno, gracias, Caro. Una oración final rápida porque ya nos estamos yendo. Dios, te damos gracias, te pedimos que tú puedas llegar a los oídos de esas personas que están escuchando, no solamente que sean palabras vanas, sino que puedan ser que puedan ver tu poder a través de sus vidas, saber que tú puedes hacer lo imposible